Mi hija estaba embarazada de 8 meses cuando ingresó al hospital por complicaciones inesperadas durante la madrugada, y aunque no contestó mis llamadas, supuse que los médicos la tenían en observación. Llegué con el corazón desbocado, cruzando los pasillos fríos como si el tiempo se hubiera congelado, preguntando su nombre a cada enfermera sin obtener respuestas claras. El silencio era más ruidoso que cualquier alarma, y cada minuto de espera me drenaba el alma. No sabía que ese lugar, donde creí que salvarían a mi hija y a mi nieto, se convertiría en un laberinto oscuro de mentiras. Lo último que imaginaba era que esa madrugada marcaría el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Y lo peor, aún no sabía que todo lo que me dirían después sería una farsa cuidadosamente montada. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja un like y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. La familia de mi yerno me interceptó en la entrada del hospital, con los rostros tensos y la mirada baja, como si cargar con una verdad pesada les impidiera sostenerse. Apenas me vieron, la madre de él se adelantó y, con una frialdad que me paralizó, me dijo que mi hija había muerto durante el parto. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni una sola palabra de consuelo, solo una frase lanzada al aire como quien cumple una obligación. Quise preguntar, quise gritar, pero me quedé muda, congelada por la forma en que me lo dijeron. Sentí que algo no estaba bien, aunque aún no sabía qué era. Pedí verla, al menos por un momento, despedirme de ella, tomarle la mano, sentir que todavía estaba cerca, aunque ya no respirara. Pero me dijeron que no era posible, que los médicos lo habían prohibido por razones sanitarias, como si fuera una excusa repetida. En sus rostros no vi dolor, sino algo más parecido al fastidio, como si mi insistencia fuera un problema. Yo quería tocar a mi hija una última vez, pero me negaban incluso eso. Y en su tono no había tristeza, había incomodidad. Insistí, lloré, me arrodillé en medio del pasillo, supliqué como nunca en mi vida, pero nadie me tendió una mano ni me ofreció consuelo. Me rodearon con palabras vacías y me pidieron que respetara el proceso, sin explicarme de qué se trataba. No vi una sola lágrima en sus rostros, ni siquiera en el de su padre o su hermana, que apenas me miraban. Yo era la única destrozada, la única rota, la única que parecía vivir ese duelo en carne viva. Algo en mí comenzó a revolverse con fuerza. Mi yerno no apareció en ningún momento para dar la cara ni para sostenerme, como habría sido lo normal en una situación así. Me dijeron que estaba demasiado afectado y que prefería quedarse solo, pero a mí no me engañaban tan fácilmente. No escuché llantos, no vi su auto en el estacionamiento, no recibí una llamada. ¿Dónde estaba él si todo había ocurrido como decían? ¿Por qué se escondía en lugar de enfrentarlo conmigo? Cada ausencia suya levantaba más preguntas. Algo muy profundo dentro de mí empezó a gritar que eso no era real, que había una mentira flotando en el aire, demasiado densa como para ignorarla. Una madre siente cuando algo se rompe, pero también cuando algo no encaja, y esa intuición me ardía en el pecho. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado frío, como si hubieran ensayado cada palabra. Yo no tenía pruebas, pero la sospecha ya me había invadido por completo. Sabía que no podía confiar en nadie más que en mi instinto. Fingí que aceptaba lo que me decían, bajé la cabeza como si me rindiera, aunque por dentro solo sentía rabia. Dije que me iría a casa a procesarlo, que necesitaba estar sola, y en cuanto lo dije, vi un gesto sutil de alivio en sus rostros. Como si se hubieran quitado un peso de encima, como si mi reacción fuera el último paso que necesitaban para cerrar esa farsa. Ninguno intentó retenerme ni preguntó si necesitaba compañía. Eso confirmó lo que mi corazón ya sabía, me estaban mintiendo. Salí del hospital caminando despacio, con el cuerpo tembloroso, como si cada paso me llevara más lejos de una realidad que no quería aceptar. Pero no me fui lejos, no podía. Me senté en un banco frente a la entrada principal, envuelta en la oscuridad que caía sobre la ciudad, esperando. El viento era frío, pero el fuego en mi pecho era más fuerte. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que quedarme. Algo dentro de ese hospital aún me pertenecía. Mientras el cielo se oscurecía,
empecé a recordar nuestras últimas conversaciones, los mensajes que me había enviado días antes, su voz dulce pero preocupada. Había mencionado un malestar leve, cansancio, pero nunca nada grave. Tampoco habló de miedo, de peligro, ni de que algo pudiera salir mal. Cada silencio, cada pausa, cada palabra suya ahora sonaba diferente en mi mente. Y por primera vez sentí que ella también había sospechado algo. Cuando ya la noche había caído por completo, regresé al hospital por una entrada lateral que conocía desde hacía años, usada por empleados y personal antiguo. Caminé con cuidado, sin ser vista, manteniéndome en las sombras, movida por un impulso que ya no era solo instinto, era necesidad. Cada paso me parecía eterno, pero no me detuve. Nadie me detuvo. Nadie me vio entrar. Y eso me dio la certeza de que algo estaba a punto de revelarse. Me escondí cerca de la sala de personal, detrás de una puerta entreabierta que daba a un pequeño corredor donde solían reunirse algunos médicos. Apenas podía respirar del miedo, pero algo me decía que tenía que escuchar, que era mi única oportunidad. Fue entonces cuando oí voces conocidas, voces que nunca hubiera esperado en ese lugar y a esa hora. Me quedé completamente quieta, sintiendo como el mundo se detenía. Lo que escuché a continuación cambió todo. Era la madre de mi yerno, hablando con él en un susurro nervioso pero carente de dolor, como si no acabaran de perder a alguien. Sus palabras eran rápidas, cuidadosas, llenas de detalles logísticos, no emocionales. Lo que más me estremeció fue la tranquilidad con la que discutían, como si todo estuviera bajo control. No mencionaron a mi hija con pena, ni al bebé con amor. Era una conversación fría, casi comercial, imposible de asociar al duelo. La escuché claramente decir que todo había salido según lo planeado, y que ahora debían manejarse con cuidado para no levantar sospechas. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que me faltaba el aire, porque esas palabras lo cambiaban todo. No era una tragedia, era un plan. Y yo, sin quererlo, acababa de descubrir la primera grieta. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que temí ser descubierta por el sonido. Mi yerno respondió con una seguridad que me heló la sangre, diciendo que el médico había cumplido con lo acordado y que nadie sospechaba nada. Se reía por lo bajo, como si estuviera aliviado, como si hubieran ejecutado algo exitosamente. Era la risa de un hombre que no estaba de luto, sino satisfecho. Yo apenas podía sostenerme en pie, sabiendo que mi hija, mi niña, había sido víctima de una traición impensable. Y el responsable estaba ahí, hablando como si nada. Mencionaron un documento firmado, algo que ella había aceptado sin leer bien, y hablaron del bebé, del traslado. Mis piernas casi me fallaron al escuchar que el niño estaba vivo, que lo habían llevado a otra clínica. No entendía nada. Si el bebé había nacido con vida, ¿por qué me dijeron que todo había terminado mal? En ese instante, toda la historia oficial se vino abajo como un castillo de naipes. Tuve que taparme la boca con ambas manos para no gritar, para no salir corriendo y enfrentarlos. El bebé vivía. Mi hija había muerto, pero no de forma natural. Ellos sabían la verdad y me la habían escondido, me habían mentido en la cara. Era demasiado para procesar en ese momento, pero no podía detenerme. Algo me decía que lo peor aún no lo había escuchado. Seguí inmóvil, respirando con dificultad, mientras ellos continuaban hablando como si estuvieran afinando los últimos detalles de una operación sucia. Escuché a la madre de mi yerno decir que yo era el único obstáculo y que debían tener cuidado conmigo. No me veían como parte del dolor, sino como una amenaza. Entendí, con una claridad aterradora, que mi presencia los incomodaba profundamente. Yo era la pieza que no podían controlar. Hablaron de dinero, de la herencia de mi hija, de una póliza que ella había firmado meses atrás, sin saber bien para qué era. Todo empezaba a encajar con una lógica siniestra. No solo se trataba del bebé, se trataba de lo que ella tenía, de lo que ellos querían quedarse. Y yo, que creía que el dolor más grande era perder a mi hija, estaba descubriendo una dimensión aún más oscura. Salí de allí como pude, sin hacer ruido,
con el cuerpo temblando y las ideas ardiendo. Cada paso me parecía una eternidad, pero logré llegar a la calle sin ser vista. Me alejé sin rumbo, buscando aire, buscando fuerza. No podía enfrentarlos todavía, no sin pruebas. Pero ahora sabía que tenía que descubrir toda la verdad, por ella, y por su hijo. A la mañana siguiente regresé al hospital como si nada hubiera pasado. Caminé por los pasillos con una calma fingida, saludando con cortesía, llorando solo cuando sabía que alguien me miraba. Todos me observaban de lejos, con cautela, como si esperaran que explotara. No sabían que lo peor que podía pasarme ya había pasado. Yo ya no era solo una madre en duelo, era una mujer decidida. Logré acercarme a una enfermera que recordaba haber atendido a mi hija. Le hablé con la voz rota, le pedí ayuda sin pedirla directamente, solo con la mirada. Al principio dudó, me evitaba, pero cuando vio mis lágrimas, bajó la voz y me dijo algo que me dejó helada. Tampoco a ella le cuadraba lo que había pasado. Había visto cosas extrañas esa noche. Yo no estaba sola en mis sospechas. Me confesó que el expediente médico de mi hija había sido retirado esa misma noche por alguien que no trabajaba habitualmente en esa área. Dijo que era extraño, que nunca antes había visto que se llevaran un archivo clínico sin dejar copia. No hubo registro en el sistema, ningún papel firmado, nada. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y eso, en un hospital, era tan irregular como sospechoso. Con el nombre que me dio la enfermera, busqué al médico que firmó el acta de defunción. Descubrí que era un profesional externo, contratado de urgencia esa misma semana, sin historial dentro del hospital. Nadie sabía mucho de él, y su número no aparecía en los directorios internos. Era como si lo hubieran traído solo para eso. Y entonces entendí que su firma era parte del encubrimiento. Decidí buscar un abogado especializado en negligencias médicas, alguien que pudiera ver lo que yo ya no podía enfrentar sola. Cuando le conté todo, me miró en silencio durante minutos y luego dijo con firmeza que nada de eso era legal. Su rostro cambió al leer mis notas, como si entendiera de inmediato que no era un simple error médico. Ahí empezó una nueva etapa. La etapa de luchar con las leyes de mi lado. Presentamos una solicitud formal para acceder a los registros clínicos, invocando mis derechos como madre directa. La reacción fue casi inmediata. La familia de mi yerno explotó en furia apenas supo lo que habíamos hecho. Me llamaron por teléfono, me acusaron de inventar cosas, de ensuciar el recuerdo de mi hija. Pero ya no podían detenerme. El miedo que antes me controlaba se había transformado en una fuerza invencible. Mi yerno me enfrentó por primera vez desde el día del parto. Me gritó que yo no aceptaba la realidad, que estaba enferma, que buscaba destruir su familia. Pero sus ojos no mostraban dolor, solo rabia por haber perdido el control. Me habló como si yo fuera su enemiga, como si tuviera que callarme a cualquier costo. Y esa agresividad confirmó lo que ya sabía, estaba cerca de descubrirlo todo. Días después, recibí una llamada en la madrugada. Era una voz temblorosa, casi susurrada, que me pedía que no colgara. Me dijo que trabajaba en el hospital, que ya no estaba allí porque la habían despedido sin explicación, y que tenía algo que mostrarme. Me citó en un lugar discreto, lejos de miradas ajenas. Su tono era de miedo verdadero. Y yo supe que debía ir. Nos encontramos en un parque alejado, de noche, bajo un farol que apenas iluminaba nuestros rostros. La mujer estaba nerviosa, llorando, con un sobre en la mano. Me lo entregó sin hablar demasiado, solo dijo que lo había guardado por si algo así pasaba. Eran copias de documentos del expediente original de mi hija. Y con eso, la verdad comenzó a tener forma escrita. Los papeles demostraban que mi hija había sufrido una complicación seria durante el parto, pero no era una condición fatal. El informe médico original recomendaba una intervención urgente, pero nada indicaba que su vida estuviera en riesgo inminente. Lo que vino después fue una decisión deliberada, no un accidente. Esa evidencia era el comienzo del fin para ellos.
También había registros de que el bebé había nacido con vida, con signos vitales estables, y que fue trasladado en ambulancia privada a una clínica diferente. Todo había sido documentado de forma paralela, como si alguien hubiera querido borrar los rastros del hospital público. Ese movimiento fue demasiado meticuloso para ser casualidad. Cada dato coincidía con lo que había escuchado aquella noche escondida. Con esas pruebas, la policía abrió una investigación formal. Lo que antes eran solo sospechas ahora se convertían en un caso criminal. Declaré todo lo que sabía, entregué las copias, señalé nombres. Los oficiales tomaron todo con extrema seriedad, sabiendo que algo grande se ocultaba tras esa muerte accidental. Finalmente, la historia que quisieron esconder comenzaba a resquebrajarse. El médico fue citado a declarar y, tras varias horas de interrogatorio, terminó quebrándose. Admitió que había recibido una fuerte suma de dinero para firmar un informe falso, alegando causas naturales que no coincidían con la realidad médica. Dijo que se había dejado llevar por sus deudas, por la presión, pero que nunca imaginó hasta dónde llegaría todo. Esa confesión fue el primer paso para desmoronar la versión oficial. Ya no había marcha atrás. Mi yerno fue detenido de manera preventiva, mientras se analizaban los documentos y testimonios. Su actitud desafiante cambió al verse esposado, pero no mostró arrepentimiento. La madre de él intentó huir del país con documentación falsa, pero fue interceptada en el aeropuerto a punto de abordar un vuelo internacional. La policía ya tenía órdenes de captura para ambos. El plan que parecía perfecto se estaba deshaciendo ante sus ojos. En los registros confiscados quedó claro que ambos habían orquestado todo para quedarse con el bebé y los bienes de mi hija. Habían calculado cada paso, desde la firma de seguros hasta el traslado del niño, pasando por el silencio forzado del personal médico. No fue un impulso, fue una conspiración cruel y metódica. Saberlo me desgarró, pero también me fortaleció. No iba a permitir que su crimen quedara impune. El dolor de saber que mi hija confió en las personas equivocadas me perseguía noche y día. Ella creyó estar formando una familia, sin saber que dormía al lado de su verdugo. Me culpé por no haber visto las señales, por no haberla protegido mejor. Pero comprendí que ahora era mi deber proteger lo único que quedaba de ella, su hijo. No podía fallarle de nuevo. Durante el proceso judicial, salieron a la luz mensajes de texto, grabaciones de llamadas y movimientos bancarios que confirmaban la premeditación. Nada había sido accidental. Cada detalle había sido preparado con tiempo, incluso antes de que mi hija llegara al hospital. La evidencia era irrefutable. Y mientras más verdades emergían, más claro era que la justicia estaba de nuestro lado. La prensa comenzó a cubrir el caso cuando se filtraron detalles de la investigación. Lo que habían intentado mantener en secreto se convirtió en un escándalo nacional. Mi rostro apareció en los noticieros, pero no como víctima, sino como madre valiente que se negó a aceptar una mentira. Personas de todo el país comenzaron a escribirme, a contarme historias similares. Ya no estaba sola en mi lucha. Yo solo pensaba en mi hija, en su último día, en lo que debió haber sentido al darse cuenta de la traición. Me preguntaba si supo lo que ocurría, si tuvo miedo, si pidió ayuda que nadie escuchó. Esa imagen me perseguía cada noche, pero también me daba fuerzas. No podía cambiar el pasado, pero sí podía honrar su memoria. Cada paso que daba era por ella. Finalmente, después de semanas de espera, me autorizaron a ver el cuerpo de mi hija. Fue una despedida silenciosa, con las manos temblorosas, sin palabras que alcanzaran para expresar lo que sentía. Le acaricié el rostro con ternura, como cuando era niña, y le prometí que no descansaría hasta que todo fuera revelado. Necesitaba mirarla una última vez para cerrar la herida. Y entonces supe que debía seguir luchando. El bebé fue localizado en una clínica privada bajo custodia médica, sano y fuera de peligro. Lo tenían registrado con otro nombre, como hijo de una madre fallecida sin familia directa. Pero los documentos que yo había reunido no dejaban lugar a dudas. Era mi nieto, la última conexión con mi hija.
Cuando lo vi por primera vez, sentí que ella me hablaba a través de sus ojos. Solicité de inmediato la custodia legal, presentando todas las pruebas del peligro que representaba su familia paterna. El proceso fue tenso, con muchas trabas, pero tenía la ley de mi lado. Cada día sin él me dolía como una herida abierta. No se trataba solo de un papel legal. Se trataba de proteger una vida que quisieron arrebatar. Y no pensaba dejarlo solo nunca más. El juez falló a mi favor de forma provisional, permitiéndome llevar al bebé conmigo mientras se resolvía la situación judicial. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que el mundo se detenía. Su calor, su respiración, su fragilidad, todo me devolvía la vida que me habían arrebatado. Él no sabía nada de lo ocurrido, pero su presencia lo sanaba todo. Por fin sentí que algo justo comenzaba a ocurrir. La familia de mi yerno fue imputada por homicidio, fraude, falsificación de documentos y encubrimiento agravado. No había duda de que todo fue una maniobra para borrar a mi hija del mapa y apropiarse de lo que era suyo. La fiscalía presentó cargos contundentes, basados en pruebas sólidas. Cada audiencia era una mezcla de rabia y alivio. Se acabó la impunidad para ellos. Durante el juicio, intentaron presentarse como víctimas de un error médico, diciendo que solo habían seguido instrucciones. Pero los correos, las transferencias, los audios y las declaraciones del médico los desmintieron uno a uno. Quisieron culpar a terceros, manipular emociones, distorsionar los hechos. Pero esta vez, la verdad tenía voz y forma. Y no había manera de ocultarla más. El médico declaró entre lágrimas, aceptando que había cedido a la presión por una deuda familiar. Dijo que se arrepentía, que no sabía que la mujer moriría, que solo quería ayudar. Pero su culpa estaba escrita en cada firma, en cada omisión. La justicia no se conmovió por sus palabras. Había elegido el dinero por encima de una vida, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Escuchar todos los detalles fue como vivir la pesadilla una y otra vez. Cada informe leído, cada testimonio, abría una herida distinta. Pero también me hacía más fuerte. Necesitaba saberlo todo, aunque doliera, para poder cerrar el ciclo con la verdad completa. No quería vivir con dudas ni con vacíos. Solo así podría mirar a mi nieto con el corazón en paz. La sentencia fue contundente: prisión efectiva para todos los implicados y la retirada total de la patria potestad. No hubo beneficios, ni atenuantes, ni perdón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hija no había muerto en vano. Su historia había sido escuchada, comprendida y reivindicada. La justicia, aunque tardía, había llegado con fuerza. Salí del juzgado con una mezcla de alivio y vacío. La lucha había terminado, pero el silencio que dejó mi hija era más profundo que nunca. Miré al cielo, buscando una señal, algo que me confirmara que ella sabía lo que había logrado. No había aplausos, ni celebraciones. Solo una paz amarga. Pero también una certeza: había hecho lo correcto. Me convertí oficialmente en la tutora legal de mi nieto, con todos los derechos y responsabilidades. Lo abracé con fuerza, sintiendo que el mundo me daba una segunda oportunidad. Cada noche le hablaba de su madre, le contaba quién era, cómo soñaba con tenerlo en brazos. No permitiría que su memoria fuera borrada. Él debía crecer sabiendo de dónde venía. Tuve que reconstruir mi vida alrededor de ese niño, con nuevos horarios, nuevas rutinas y una fuerza que no sabía que tenía. Hubo días en que el cansancio me quebraba, en que la tristeza regresaba como una ola oscura. Pero él siempre estaba ahí, con una sonrisa, con una caricia, con una risa que rompía cualquier tormenta. Ser fuerte ya no era una opción. Era una necesidad. A veces me preguntaba qué habría pasado si hubiera aceptado la historia sin cuestionarla, si me hubiera ido esa madrugada a llorar en silencio. Pensaba en todas las madres que sí lo hicieron, que nunca supieron la verdad. Y entendí que no había sido suerte. Había sido instinto, coraje, terquedad. Algo me empujó a buscar.
Y ese algo salvó 2 vidas. Comprendí que mi instinto de madre no solo había descubierto una mentira, sino que había salvado a mi nieto de un destino oscuro y manipulado. Esa voz interna que no me dejó rendirme fue mi guía en medio de la tormenta. No tenía pruebas al principio, solo una sensación insoportable en el pecho. Pero insistí, pregunté, busqué. Y gracias a eso, hoy él está vivo, protegido y amado. Con el tiempo, mi historia comenzó a circular entre otras mujeres que habían perdido hijos en circunstancias confusas. Algunas me contactaron en secreto, con miedo, buscando orientación. Entendí que lo que viví no era un caso aislado, sino parte de algo más grande. Mi experiencia se convirtió en advertencia, en alerta, en un llamado a no quedarse calladas. Y así, encontré un nuevo propósito. Nunca volví a ver a la familia de mi yerno. Tras la sentencia, desaparecieron de nuestras vidas, como si nunca hubieran existido. Para mí, ese fue el verdadero final. Ya no eran parte de nuestra historia, ni de nuestro futuro. El niño jamás los volvió a mencionar. Y yo me aseguré de que su memoria quedara limpia del veneno que casi lo destruye. Aún tengo pesadillas con aquella noche en el hospital, con las palabras que escuché a escondidas, con la frialdad en sus voces. A veces me despierto sudando, sintiendo que algo está mal, que todo fue solo un mal sueño. Pero al mirar al niño dormido a mi lado, todo se acomoda. Él es mi ancla, mi paz, mi recordatorio de que valió la pena luchar. Pero cada mañana, cuando lo veo despertar y extender sus brazos hacia mí con una sonrisa, sé que hice lo correcto. Su mirada inocente, su risa, su voz diciendo «mamá», sin saber todo lo que eso significa, me devuelven la fuerza. Perder a mi hija fue el mayor dolor imaginable. Pero salvar a su hijo fue mi redención. Ella vive en él, en cada gesto, en cada latido. Tras la sentencia, el ruido mediático se apagó poco a poco. Ya no había cámaras ni titulares, solo el peso de todo lo ocurrido. Comprendí que la justicia había hablado, pero el vacío seguía ahí, intacto. Nada me devolvería a mi hija. Lo único que quedaba era aprender a vivir con la verdad y seguir adelante por el bien del niño. Yo obtuve la custodia definitiva de mi nieto y asumí su crianza como si fuera mi propio hijo, sin distancias ni explicaciones innecesarias. Desde el primer día me llamó mamá con naturalidad, y yo nunca lo corregí. No por negar a su madre, sino porque en ese vínculo él encontró seguridad. Y yo, un motivo para seguir respirando. Fuimos salvación mutua. El niño creció fuerte, sano, sin secuelas visibles del nacimiento ni del entorno en que llegó al mundo. Desde muy pequeño mostró una inteligencia brillante, una sensibilidad fuera de lo común. Los médicos decían que era resiliente, que su desarrollo era excepcional. Para mí, simplemente era un regalo de vida. Como si su alma llevara la fuerza de su madre consigo. Cuando cumplió 2 años, comenzó la guardería y se adaptó con sorprendente facilidad. Las maestras decían que era observador, cariñoso y que comprendía emociones con una madurez inusual. Eso me llenaba de orgullo, pero también de una ternura inmensa. Lo miraba jugar con otros niños y pensaba en todo lo que le había sido arrebatado. Y aún así, sonreía como si no conociera el dolor. A partir de ese momento, nadie volvió a llamarme para negociar ni para pedirme explicaciones. No llegaron cartas, ni flores, ni intentos de disculpa, solo silencio. Y ese silencio, lejos de tranquilizarme, me dejó claro que ya no tenían un papel en nuestra vida, pero sí podían seguir guardando rencor. Yo no bajé la guardia. Porque protegerlo no era un trámite, era una misión. Aún así, viví con el temor constante de que alguien intentara acercarse, que buscaran una manera de interferir, de reaparecer cuando menos lo esperara. Sabía que, aunque la justicia hubiera hablado, el peligro no desaparecía del todo. La paranoia se convirtió en parte de mi rutina, revisar puertas, mirar por las ventanas, evitar rutinas predecibles. Vivía alerta, no por mí, sino por él. Porque juré que nunca más lo pondrían en riesgo. Por eso,
Cuando mi nieto cumplió 3 años, tomé una decisión que me desgarró, pero que sabía que era necesaria: dejar la ciudad. Cambiar de nombre, de casa, de todo lo que pudiera vincularnos al pasado. Quería empezar de nuevo, sin fantasmas, sin periodistas, sin amenazas veladas. No fue fácil desprendernos de cada objeto, cada recuerdo. Pero la necesidad de protegerlo era más fuerte que el apego. Nos mudamos a una región tranquila, donde nadie conocía nuestros rostros ni nuestra historia. Una casa pequeña, una escuela sencilla, vecinos amables pero discretos. Allí encontré la paz que tanto había buscado, lejos de tribunales y hospitales, lejos del eco de una tragedia. Por fin podía dedicarme a criarlo con calma. Y él, con su ternura intacta, me ayudó a sanar poco a poco. Cada mañana lo llevaba a la escuela de la mano y me sorprendía lo rápido que se adaptó. Hizo amigos, hablaba con emoción de sus maestras y regresaba a casa con dibujos y risas que llenaban todo. Era un niño feliz, rodeado de cariño, sin saber del horror del que había escapado. Verlo crecer con tanta luz me confirmaba que, a pesar de todo, habíamos hecho lo correcto. Por las noches, cuando él dormía tranquilo, me sentaba a su lado y lo observaba en silencio. No revisaba cerraduras por miedo, sino por responsabilidad. Ya no era paranoia, era aprendizaje. Había entendido que protegerlo no significaba vivir huyendo, sino estar presente, consciente y firme. Esa calma vigilante fue la forma en que empecé a reconstruirme por dentro. Cuando preguntaba por su origen, le contaba que su madre era una mujer buena, valiente, que lo amaba desde antes de que naciera. Le mostraba fotos, le narraba anécdotas sencillas, llenas de ternura. No necesitaba saber los horrores aún. Solo necesitaba sentirse amado, acompañado, completo. Y así, poco a poco, su madre comenzó a vivir en sus recuerdos también. Hablábamos de ella sin tristeza, como si estuviera cerca, como si nos mirara desde algún lugar. Él siempre decía que su mamá era una estrella, y cada vez que la señalaba en el cielo, yo asentía sin corregirlo. Porque en su inocencia, había encontrado una forma de tenerla presente. Y yo, en su mirada, veía reflejada la misma luz que un día me abrazó en la sala de parto. Con el tiempo entendí que nuestro vínculo no necesitaba definiciones. No era una cuestión de títulos, sino de presencia, de noches sin dormir, de abrazos sinceros. Yo no reemplazaba a su madre, pero estaba allí para sostenerlo, para que no se rompiera. Y eso, aunque distinto, también era amor verdadero. A veces me detenía frente al espejo, buscando en mi rostro las huellas del dolor y la transformación. Ya no era la misma mujer que entró al hospital aquella madrugada. Era más fuerte, más firme, pero también más cansada. La vida me había quebrado y vuelto a armar con otros pedazos. Pero en cada grieta, él había sembrado amor. Y gracias a eso, seguía de pie. Hoy lo veo correr por el jardín, con los zapatos sucios y la cara iluminada por el sol, y me doy cuenta de que la vida, incluso después del horror, puede volver a florecer. Ya no pienso en lo que perdí cada día, sino en lo que logré salvar. Él no solo es mi nieto, es mi legado, mi victoria silenciosa contra quienes creyeron que podían arrancarnos todo. Su risa, su fuerza, su inocencia, son la respuesta más clara a todo lo que intentaron destruir. He aprendido a vivir sin odio, pero también sin olvido. El perdón no fue parte de mi proceso, porque lo que ocurrió no fue un error, fue una elección fría, egoísta y calculada. No busqué venganza, busqué verdad. Y la conseguí. Hoy, lo único que me importa es enseñarle a él a caminar con la frente en alto, sabiendo que nació en medio de una tragedia, pero fue criado con amor y coraje. Guardo cada carta del juicio, cada fotografía, cada testimonio, como si fueran parte de una cápsula del tiempo. Algún día, cuando esté preparado, le contaré todo. No porque quiera que odie, sino porque quiero que comprenda la magnitud de su historia. No será un secreto. Será una herencia de dignidad, para que nunca permita que nadie decida por él lo que debe olvidar. A veces, cuando lo abrazo al dormir, siento que mi hija también me abraza.
en su olor, en su manera de reír, en cómo frunce el ceño cuando algo no le gusta. Ella está ahí. No desapareció. Vive en él, y a través de él, sigue creciendo. Yo no la perdí del todo. La transformé en memoria, en presencia, en esta forma nueva de ser madre sin haberlo planeado. Y si alguna vez esta historia llega a oídos de otra madre que duda, que presiente, que intuye que algo no encaja, solo quiero decirle esto: no calles. No te rindas. Porque a veces el amor más poderoso no es el que protege, sino el que lucha. Y cuando una madre lucha, el mundo entero tiembla.